Antes de comenzar el episodio número 91, ya en recta para los 100 de Gym Rats, dejamos los anuncios oficiales como cada inicio de episodio. Primero que nada, agradecer a Essentials, nuestro patrocinador oficial. Dejamos link acá abajo para aquellos que quieran hacerse de productos de Essentials. Nos ayudaría muchísimo a nosotros, a este proyecto en general. Dejamos códigos FER10, Álvarez 10, Ángel 10, el que gusten utilizar. Ahí lo dejamos en la descripción. También, ahorita estamos a mitad de mes, sin embargo, cada inicio de mes se abre el blog de Health Builders, donde suben contenido respecto a la forma de trabajar con competidores, entrenamiento, mentalidad, lo demás. Una herramienta muy chingona para coaches y para también entusiastas que tal vez se lleven ellos mismos, pero que quieran mejorar sus prácticas. Entonces, por ahí también se abre cada inicio de mes. Por el lado de Dani, dos links dejamos, primero que nada, para Muscle Mind Academy como una plataforma de educación continua que particularmente yo, Fer, también no lo dudo, recomendamos ampliamente para esta parte de la educación continua. Creo que hacen muy bien su labor y también tenemos por ahí códigos, entonces ahí también para quien guste utilizarlo, tenemos el de Kiwa 15 y Ángel 15. También dejamos el link para más revisión científica en español, ahí el link de Dani para aquellos, también una gran plataforma para toda esta parte de educación continua y trayéndola al español. De ahí en fuera también la parte de nuestras asesorías, aquellos que estén interesados, ya sea de trabajar con Health Builders, trabajar con Dani, conmigo, pues ahí igual puedes mandarnos DM por Instagram, que es la red social que tenemos más activa, y ya a partir de ahí, si tenemos disponibilidad, estaríamos completamente encantados de trabajar con aquellas personas que nos soliciten el servicio. Ahora sí, no sé por ahí, se me está yendo algo, Fer, Dani, que quieran agregar antes de empezar el episodio. Ah, ¿piensas todo? Nada Nada que más. añadir. Nada, Lufer, decía. No, nada. Yo nada más que nos vemos el 25, si es 25. Bueno, 25, 26, por ahí no recuerdo ahorita exactamente las fechas, en Querétaro en el One Fitness. Ah, ok, perfecto, sí, también se me había olvidado por ahí, entonces ya en 2 semanitas, Dani, prácticamente. 2 semanas, Entonces, sí, sí. pues, carnales, sin más, ahora sí, oficialmente comencemos el episodio número 91. Como lo comenté hace un momento, en recta para el episodio de tres cifras, el número 100. Qué locura, ahí vamos. Justamente este episodio lo vamos a utilizar como, por así decirlo, la continuidad del episodio anterior que comentamos. Estábamos platicando un poquito sobre mentalidad, pérdida de grasa y sobre todo tomando el caso de Dani particularmente, ¿no? Que creo que a partir de ahí las cosas que nos comentas, Dani, tus experiencias, pues igual van surgiendo cosas que podemos retroalimentar, cosas que hemos vivido nosotros con pacientes, etc. Y pues se vuelve algo muy chingón. El anterior episodio lo tratamos más de mentalidad, nutrición, etc. Dimos pinceladas respecto a entrenamiento, ¿no? Sobre cómo ciertas cosillas tal vez llegaron a cambiar o no. Pero, Dani, te paso el micro, ahora sí hablando especialmente de entrenamiento, como te lo platicé hace un rato, para iniciar el episodio. ¿Qué tanto pasó en el entrenamiento una vez que iniciaste la fase de pérdida de grasa? ¿Qué tanto cambió? ¿Cambió? ¿Cuál fue el cambio más importante? ¿O realmente incluso no cambió mucho en sí? Entonces, Dani, te paso el micro. Pues en general creo que no ha cambiado. Sinceramente, lo que he venido haciendo desde hace ya, híjole, a los últimos años, 2, 3 años, que es un enfoque de 5 días de entrenamientos semanales, en donde tengo un día de superior, un día de inferior y push-pull legs. Que mucho ojo, luego está esa discusión de cuál es el mejor split. No hay ninguno que sea el mejor, creo que tiene que ver mucho con las posibilidades de cada persona, cuántos días puedes entrenar, si tienes cerca tu gimnasio o no, porque eso también es un factor a considerar. ¿Qué tanto tiempo puedes invertir en todo este ir y venir al gimnasio? Y todo eso. Entonces, para mí 5 días está bien, aunque sí he tenido circunstancias en las cuales me toca hacer 4, porque pues no alcanzo a más. Entonces, lejos de moverme a la alta, me muevo a la baja, dependiendo de cómo están mis ocupaciones y demás. Eso es como que el esqueleto del programa de entrenamiento, pero ya pues no minucia, sino quizás la estructura de ese programa. Sigo entrenando con singles y triples en esta ocasión. Eso es un poco más reciente, porque antes era singles y después doubles en algunos, o simplemente el rangos más bajos de repeticiones, pero ya actualmente solamente o singles o triples. Y esos los hago exclusivamente en press militar, los hago en bench press, los hago en peso muerto y en sentadilla.
Evidentemente no es lo más óptimo para la hipertrofia, no es algo que les recomendaría si buscan maximizar sus ganancias de masa muscular exclusivamente, pero para mí me gusta mucho entrenar así, lo disfruto, es algo que me genera un poquito más de adherencia, digo, tendría adherencia aunque no lo hiciera porque pues ya me conozco ya de tantos años en esto, pero me genera más adherencia a nivel disfrute del entrenamiento y no nada más como que ir así como que haciendo los movimientos y a lo que sigue, a lo que sigue. Pero a la vez es curioso, a veces me genera un poquito de ansiedad el querer estar progresando, pero creo que lo voy gestionando un poco mejor que en años pasados. Pero en general, ¿qué tanto ha cambiado? Sinceramente, nada. Sigo buscando progresar, sigo buscando esforzarme en mejorar el rendimiento de las sesiones pasadas, sabiendo que no todas las sesiones van a ir de maravilla y eso es normal porque también me pasaba en off-season. Así que, pues, ¿cuál sería el problema? Pero es curioso, no ha cambiado demasiado, ni tengo la idea de que tenga que cambiar, o que tenga que ser más entrenamiento o menos entrenamiento a raíz del déficit. Porque de hecho sí hay un par de estudios, no recuerdo los autores, pero sí hay uno en donde se compara en condiciones hipoenergéticas, ¿qué sería más interesante para mantener más cantidad de masa libre de grasa? ¿Mayor volumen de entrenamiento o menor volumen? Pues no hubo diferencia significativa. Entonces, más bien lo que podemos de alguna manera concluir a la fecha es que es una respuesta individuo dependiente. Así que eso me da a mí la libertad de estar jugando y no necesariamente pensar como lo hacía antes de que, ok, como estoy en déficit, entonces mi mínimo volumen efectivo ahora es superior y mi máximo volumen de recuperación ahora es inferior. Todo lo que hacía era meter más series ya de cajón, pero no subirlas tanto. Ya no hago nada de eso, simplemente dejo las series estáticas y solo cuando es necesario puedo incrementarlas y solo en el ejercicio que a lo mejor estoy un poquito atorado y solo después de haber analizado si todo lo demás está en orden. Si a lo mejor no he dormido, he tenido más estrés, ese día en general fue malo, no voy a incrementar la serie solo porque sí, ni tampoco con la finalidad de gastar más energía, porque ese también es un gran error. Voy a meter más series para aprovechar y gastar más kilocalorías. Pues nada, prefiero meter más pasos porque eso indirectamente me ayuda a recuperarme, a relajarme. Pero creo que esa es la respuesta larga para decir, no ha cambiado gran cosa. Sí, es curioso ver esa perspectiva porque casi siempre el pensamiento cuando se cambian de un proceso de off-season o de temporada de volumen a definición, empiezas como a incluso indagar, ¿no?, en la información que existe para cómo puede ir mejor tu definición en esos aspectos en torno al entrenamiento, que si el volumen a la alta, a la baja, y creo yo que indudablemente no es como, bueno, voy a mantener el volumen más alto que antes, pensando como si tuvieras que subir el doble de series para mantener la masa muscular. O sea, no es una relación directa esa transición que muchas veces se puede llegar a pensar, y es como lo dijimos en el episodio pasado, eh, digámoslo así, que la logística del entrenamiento cubre con el 90% de las necesidades. Adherencia, días de entrenamiento, eso va a determinar cuántas veces vas a ir, eso va a determinar cuánto y cómo vas a dividir los estímulos, y eso va a determinar los medios de entrenamiento que vas a utilizar. O sea, si tu base para iniciar una definición es qué variables voy a mover y no qué oportunidades tengo, desde ahí ya empieza mal la definición en torno al entrenamiento, porque te estás fijando en el mejor split y no en tu mejor organización o logística de tu semana. Entonces, si lo vemos como una empresa, las empresas tienen su logística, pues tú eres tu empresa. Y si empiezas por qué materiales tienes que comprar en vez de por qué los tienes que comprar así en ese orden, ya vas a empezar desde las variables más minuciosas, olvidándote de patrones básicos que siempre quisieras y deseas mantener, por qué motivo y cuántos días a la semana tienes disponibles. Ahí, por ejemplo, me gustaría agregar, regresando un poquito, Daniel, a lo que comentabas, la parte del split, igual yo creo que se une mucho a lo que comentas, Fer. Eh, Esa búsqueda por el split perfecto, yo creo que es algo que definitivamente se debe de hacer con la intención, al menos así yo lo veo, de encontrar qué está pasando en tu vida, lo acabas de comentar muy bien, Fer, qué herramientas tienes, qué gimnasios, máquinas, etc. Pero una vez encontrando ese acomodo, por así decirlo, que te va bien,
la intención es justamente intentar sostener que esa piedra se quede. Yo lo comparo mucho con la parte de la alimentación. Si ya viste que te funciona o te acomoda bastante el estar comiendo tantas veces al día, tales alimentos te gustan y encajan bien y lo demás, yo creo que lo mismo pasa con el entrenamiento. Y ahorita que lo comentabas, Dani, que llevabas varios años con ese split, yo creo que igual esa es la intención, entrar en ese, por decirlo así, camino bastante, pues no ilimitado, no creo que sea la palabra correcta, pero sí un camino que sea bastante largo por recorrer y en el cual sigas. O sea, la intención es seguir a lo largo de los años, pasarán procesos de definición, pasarán procesos de aumentar masa muscular, etc. Pero entrando en ese camino y justamente ver al entrenamiento, nuevamente comparando con la alimentación, entrar en ese conjunto de variables que sabes que puedes tener bien organizadas, ¿no? Hablando, por ejemplo, en cosas un poco más externas de tu día a día, el tiempo que tienes para entrenar, cuánto tiempo ahorita a lo largo de tu vida vas a poder entrenar en los días, ¿no? Oye, durante tal vez un año o dos, voy a poder entrenar 4 días a la semana máximo, ¿no? Porque siempre lo comentamos en repetidas ocasiones. La mayoría de nosotros, pues no solo es ir a entrenar y ya, ¿no? Sino que tenemos todas las ocupaciones del día a día. Yo digo que muchos de los que nos escuchan también por acá trabajan, estudian, etc., tienen más cosas. Y poder encajar esa forma de comportarte, mejor dicho, pues sí, ese estilo de vida, mejor dicho, con tu entrenamiento es lo más relevante y es lo que al final de cuentas, como lo mencionaste y me gustó mucho como lo dijiste, Fer, ver esas oportunidades, que igual lo comparé mucho con el anterior podcast de, oye, pues no te fijes en las calorías, ¿no? O sea, no te fijes en el ejercicio, no te fijes en el split, en el volumen, ¿no? Sino más un poquito más para afuera y date cuenta de qué cosas tienes, puedes aprovechar y en algunos casos igual priorizar, o sea, dependiendo igual en qué punto estés, compites, no compites, o sea, todo eso creo que es muy relevante para encontrar, por decirlo así, ese gold standard de split. Sí. De hecho, es algo que en el blog bueno, lo comenté en su momento y estoy actualizando esos videos que anteriormente subí respecto al entrenamiento, porque el fin siempre que tengo, y más repito ahora que el centro me cambió el panorama, es como de la disponibilidad, ¿no? Que tenemos los seres humanos en el día a día para entrenar. Y va a haber un momento en tu vida que en el culturismo no lo va a hacer todo. Y es ahí donde dejas de rascarle mucho al split y digas, con que salga y salga bien. Entonces, ese que salga bien, te regresas un poquito a las bases, pero no a las bases me refiero a como si se te hayan olvidado, sino a tratar de con un 20% de ley de Pareto obtener el 80% de los resultados. Quizás no super ultra maximizar, pero al menos que estén presentes. Y es ahí una delgada línea que muchas veces se quiere pasar antes de tiempo o te quieres saltar cierta etapa, ¿no? Entonces, a eso voy, como el Back to Basics, que subí una publicación anteriormente en Instagram que hice peso muerto convencional, no es porque el rumano lo llevo haciendo 4 años fácilmente, sin moverlo, sin nada. Rumano, Steve, así me lo he pasado. Ya el rumano no veo que la carga suba, no veo nada más, me regreso al tradicional y siento como si volviera a haber empezado a entrenar ese ejercicio y es como pues volver a los básicos que me van a englobar la mayor parte de los estímulos en el entrenamiento y no perder mucho tiempo en demasiados ejercicios muy puntuales por la falta de tiempo primordialmente. Ahí tú, Dani, ¿lo gestionas el entreno o eliges los medios por esa razón o más por, obviamente primero la adherencia, pero algo que tú digas, por esto siempre incluyo estos ejercicios o nomás por gusto? Las dos, una es comodidad. Por ejemplo, cosas como en qué máquina me siento más cómodo, cuál en general disfruto más, cuál, digamos, siento mayor estímulo y me genera menos fatiga al acomodar. Vaya, sí considero cosas como qué tanto me voy a acomodar en poner los discos a esta máquina. Por eso es que quité el hip thrust desde hace algún tiempo y creo que ha sido de las mejores decisiones en mi entrenamiento y en mi contexto, porque preparar la barra, colocarme en la barra, descargar la barra y para ese pequeño rango de movimiento dije esto no vale la pena y creo que suena como política, ese desvío de recursos del hip thrust que se ha ido a peso muerto, a sentadilla, ha caído de maravilla. Que ahorita estar pensando en el contexto del déficit en este hip thrust, para mí no vale mucho la pena para lo que me puede llegar a otorgar. Entonces, esa es una, también todo lo que implica hacer el ejercicio. En palabras de Mike Israelson, pues sería el ratio estímulo-fatiga, que sí, a veces hago especies de trueques. Por ejemplo, el overhead press, ratio estímulo-fatiga, probablemente no sea el mejor para hipertrofia, ni el peso muerto convencional,
probablemente, pero que ahí es en donde algunos ajustes en la programación pueden venir bien, como por ejemplo esto de los singles, que por ejemplo un solo single a la semana, una sola serie a la semana es la que es pesada, es donde le llaman un grinder, donde sí realmente le batallo por subir, pero el otro single es con un RPE de 6 7 entonces sube rápido y esa es la idea de ese segundo single. Y los triples igual, es como que pum, 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 listo, con un RP igual, 6 7. Y Entonces ahí está tu como que el juego intención es con la progresar programación. o mantener la fuerza. Progresarla, mantener está bien, pero lo que busco es progresar. Si estoy en déficit o no, me va y me viene porque sé que la fuerza se puede seguir progresando aún en un contexto hipocalórico. Quizás no a mediano o largo plazo, pero creo que en este plazo la verdad es que es realista pensarlo que sí, y más por cómo se está seleccionando algunos otros ejercicios y el volumen a realizar, como por ejemplo esto de quitar el hip thrust. Si no es por pesos muertos, overhead press y todo eso, prácticamente todo lo demás son máquinas que son pues, más fáciles, son un poquito, bueno, fáciles entre comillas, son un poquito más nobles en general. Entonces, no es como que exclusivamente sean esos y sea un volumen impresionante. Porque hay también algo que quería comentar, que ya me han mencionado por ahí, que, ok, no se trata de maximizar, pero si, por ejemplo, una sola serie a la semana pesada en esos me ayuda a incrementar la fuerza, la tomo. Ponle, no va a ser lo máximo que pude haber incrementado, pero para mí está más que bien. Con eso tengo. Sí. Porque sé que el contexto grande de las cosas con el tiempo puede como que compensar de alguna manera. Y Y eso apa- ayuda a estar muy tranquilos. y aparte es una forma muy, un tanto más específica de medir el rendimiento entrenando alrededor de, o alrededor de tu entrenamiento, alrededor de un déficit, alrededor de una preparación, en off-season, en todo el tiempo, porque la hipertrofia no mides el rendimiento, mides nada más los resultados de estímulos repetitivos y constantes. Es eso. Pero el rendimiento como tal de 1 a 5 reps, por ejemplo, pues es de factores neuromusculares, sistema nervioso y demás cuestiones que de cierta manera mantiene tu motivación constante a lo largo del tiempo o esas ganas de, pues voy a probar y medir mi rendimiento en diferentes composiciones corporales con diferentes recursos energéticos y listo, es como esa chispa, ¿no?, de atleta que el culturista puede ir teniendo al tener ejercicios básicos que midan de una manera no tanto específica, pero sí más específica que la hipertrofia, el rendimiento como tal. Y el gran error que veo cuando se emocionan de más al pautarlos o que dicen, bueno, voy a hacer un mesociclo de fuerza antes del de hipertrofia, es que todo lo pautan a RP9. ¿Cómo quieres aumentar la fuerza cada semana si te estás quedando un RIR 1 o un RIR 0 y cada serie va peor? Entonces, el rendimiento no se mide por la fatiga que genera, sino por lo que lo vas progresando. Entonces, es ahí donde he visto el error al programar los básicos dentro, como si fuera Power Building, pues lo que en la pandemia premió más o antes, no me acuerdo, pero era eso, pautar un press banca a RIR 0 y decir, oye, ya no progresa, ya no progresa, pues no va a progresar a RIR 0 nunca el press banca en rangos de fuerza. Sí, exacto. Y es un error que yo mismo cometía. Como que buscando ese rango de fuerza con esa intencionalidad en el esfuerzo. Pero hay que comprender cuál es la especificidad en términos de pérdida de velocidad entre fuerza e hipertrofia. Si hablando de fuerza, la barra va lento, con una carga pesada, no tiene que ver mucho con la fatiga, sino porque pues, es una carga pesada, ¿no? Pero cuando la barra va lento, en una carga más, pues, más ligera, llamémosle, con muchas repeticiones, tiene que ver con la fatiga y eso puede ser más específico para la hipertrofia. Entonces, comprender eso y también algo de literatura, por ejemplo, esto de la dosis mínima efectiva de Dr. Pack y alguna otra similar, ayuda a entender que con poco la fuerza no tiene la misma relación, al menos en la literatura, entre volumen y resultado como lo tiene la hipertrofia. Entonces, una sola serie con ese grado de esfuerzo, RP 8, 9 y medio, así lo pauto en un solo single y ya el otro single más ligero, puede ser suficiente y creo que ha sido bastante interesante por factores de adherencia, factores de motivación, pero obviamente también factores neuromusculares y factores de desarrollo de la propia fuerza, aún en el contexto hipocalórico en el que me encuentro. Y eso, la verdad, ha sido, creo, uno de los grandes cambios en el entrenamiento, no necesariamente en la estructura, sino en el abordaje de ese mismo implemento de singles, triples, lo que sea,
Pero eso no quiere decir que no se siga buscando progresión en todo lo demás, por ejemplo, en un remo, en una elevación lateral. Se sigue buscando progresión y esa sucede sinceramente muy sencilla porque es una progresión dinámica doble. Por ejemplo, en elevación lateral, establezco un rango de repeticiones, no sé, 12 a 15 listo. Y hasta que llego a 15 a veces como para verificar, me aviento 2 sesiones llegando a 15 ok, ya estoy seguro, llegué a 15 y no hay mayor tema, sigo con rit tal, después subo la carga y otra vez 12. Y eso la verdad es que se presta bastante bien. No ha habido algún momento en que diga, puta, ya no puedo subir, voy a meterle más series porque va muy gradual, porque va muy poco a poco y ahí tienes tu progreso. Entonces no es necesario romperse tampoco la cabeza queriendo exprimir cada sesión o con esta mentalidad de que todo nada, ya sabes, es un poco más metódico, a la vez aburrido, me atrevo a decir, pero a la vez también genera un poco más de calma de que estás logrando el cometido con el entrenamiento. Hay, por ejemplo, dos cositas que quería. Bueno, una comentar y otra igual preguntarte ahorita a ti, Dani. La primera, yo creo que en esta parte de la implementación de los singles, ¿no? Que doubles y triples. Creo que ahí, por ejemplo, es interesante saber que tú ya tienes que ese contexto, por así decirlo, debido a que lo has venido repitiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso al final de cuentas, oye, tal vez si alguien de repente puede escuchar, de, oye, pues de repente está haciendo series con una intensidad elevada, con un peso considerable durante esta fase, por así decirlo, podría justamente a empezar a llamar la atención por la parte de, como lo acabas de mencionar muy bien, en el ratio del estímulo-fatiga. Ahora, teniendo en cuenta justo que tú ya vienes realizando estos ejercicios a lo largo de anteriores mesociclos, a lo largo de anteriores años, pues igual esta parte de el efecto de los esfuerzos repetidos, ¿no? O sea, ya tienes esa parte de saber qué es estar metiendo la sensación, la intensidad, lo demás a lo largo del microciclo de la semana de este implemento de ejercicios. Te iba a preguntar, Dani, por ejemplo, ahí, en el caso de, dijiste, overhead, press, bench press, peso muerto convencional, no sé si me está yendo por ahí otro. Sentadilla. Sentadilla, perdón. Ahí, por ejemplo, únicamente manejas singles, doubles, triples, o tienes también backoffs en esos ejercicios. Tengo un single, después un backup del single que es otro single porque tiene un RPE menor Ok. y triples con un RPE menor. No es todo. Ok. Ya no meto backups tipo hipertrofia, ¿no? De 5 8 reps, cosas Ujú. así. No los hago en esos. Ahí, y por ejemplo, ahí, Dani, comentando la parte del progreso, ¿no? Oye, de repente estás en off-season, al final de cuentas sabemos que tienes más calorías, tienes más energía, lo demás. El cambio que pueda haber justamente no entrando con la mentalidad de, ah, no, pues ya es déficit, pérdida de grasa, voy a empezar a perder fuerza, lo demás. Sin embargo, en tu experiencia, por ejemplo, ahorita que por decirlo así, podrías comparar a un Dani antes, ¿no? Por decirlo así, en un off-season, en pleno, y ahorita que estás en tu fase de pérdida de grasa ya después de varias semanas, ese progreso, por así decirlo, no que disminuya, pero sí por decirlo así, en el off-season ibas a 10 kilómetros por hora, por poner un número en el progreso, y ahorita en la pérdida de grasa, esa velocidad podrías decir que bajó a 5 o 4 kilómetros por hora, por así decirlo. O sea, la velocidad de los progresos, ¿la consideras diferente o sí consideras que se mantiene bastante constante hasta la velocidad en la que progresa, sobre todo en esta parte de los singles, triples? Creo que va mejor ahorita porque me pasaba mucho eso de hacer singles pero a tope y ya sabes, ese tipo de cosas que uno se enfrasca. Y a lo mejor la mentalidad de ser más cautelosos me ha ayudado, curiosamente, y paradójicamente he tenido pues muy buena experiencia en el entrenamiento, también con todo lo reunido a lo largo de los años. Un tema, por ejemplo, de qué hacer en presencia de dolor, qué hacer en presencia de una sesión no tan buena, ese tipo de cosas como que ya no generan el mismo ruido que alguna vez hicieron en estado hiperalimentado. Entonces eso ayuda mucho ahorita a saber navegar las aguas cuando se ponen un poquito más turbias, de que muchas veces no hay que hacer nada, solamente hay que esperar y no necesariamente está relacionado con el aporte energético. Obviamente sí, sí va a estar hasta cierta medida, pero no siempre es la única causa. Hay muchas otras y el rendimiento puede ser muy variable. Pero pues sí, paradójicamente he notado mejores progresiones durante todo este proceso, o al menos mejor relación con todo el proceso de entrenamiento. Y ahí, por ejemplo, ¿tendrías alguna consideración al subir series de manera directa? Solo lo hago cuando es estrictamente necesario.
si no he podido progresar con el esquema de progresión dinámica doble por un par de sesiones en un contexto controlado, una situación controlada, en donde el déficit ha sido el mismo, he podido consumir por lo menos esas calorías, no menos, el sueño ha estado decente dentro de ciertos parámetros, el estrés, bla, 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 lo considero. O lo que suelo hacer para incrementar series de forma proactiva es al inicio de un mesociclo. Por ejemplo, empezar con 2 y ya después me quedo con 3 el resto del mesociclo. Lo hago en algunos ejercicios, como para introducir a ese ejercicio en un mesociclo nuevo cuando es a lo mejor un estímulo novedoso o cuando simplemente quiero ir de menos a más y mantenerme ahí, ver qué tal me voy sintiendo. Pero en ningún ejercicio, al menos actualmente, tengo más de 4 sets, porque eso es algo mío, eso es, ya he notado yo que 4 es mi tope. Ya Sí. cuando hago más de 4 en algún ejercicio, la quinta empieza a mermar, como que ya me aburrí de hacer ese movimiento, ya no logro la proximidad al fallo, no sé, no funciona muy bien en mi caso. Y mi sweet spot es o 2 o 3 series, es donde noto mi mejor rendimiento y donde noto que me puedo esforzar suficiente entre cada serie y noto esas progresiones. Cuando no las noto, es cuando incremento series de forma reactiva, pero es muy raro, casi nunca lo hago, sinceramente. De hecho, ahí entra un poco el tratar de no individualizar, o sea, que no se malentienda si es individualizado la planificación del entrenamiento, pero no es tan como se cree. O sea, es decir, como dices, un margen de 2 a 3 series, creo que pues, yo también mantengo, Ángel quizás también, pero cuando entras más en, bueno, cuando 4 o cuando, no sé, 5, el volumen es contexto dependiente y especificidad de lo que buscas, repetir un patrón, volverte más fuerte, ondular cargas, mejorar la técnica constantemente de ese patrón. Ahí pondría yo 4 series en un press banca plano, pero quizás las dividiría en 2 sesiones antes de meter 4 directas. Pero en quién sí, pues en principiantes. Y hablo principiantes de que empiezan a entrenar y no hay la necesidad de subir otra cosa más que series cuando la intensidad todavía no es la mejor, sino que repitan ese estímulo, que la sesión no sea tan larga, pero los que repitan, pues que sean de aprendizaje y de progreso, porque ahí va que vuela. Pero ya cuando lleva cierto nivel, 2 a 3, y cuando considera subir 3, pues cuando el volumen de la carga piensas que ya no puedes subir y esa serie extra no va a ser contraproducente con el progreso anterior. Es por ello que yo al menos la subo en ejercicios más analíticos, que no demanden mucho tiempo, o si no subo una serie, mejor meto una mio rep, una rest pause, una drop set y así. O sea, en resumidas cuentas es como lo que pienso cuando subo las series. De manera similar a Dani, de 2 a 3 me mantengo siempre. Cuando 3, pues ya tienes ahí tus bases para decidir 3 o 4, pero no creo pasar nunca a 5. Esa es una que se me estaba pasando. También antes de considerar más series, otras alternativas pueden ser drop sets, pueden ser clusters, pueden ser major reps. Ya probé con los clusters, están bien, pero me fatigaban demasiado. Entonces ya no los empleo, pero sí empleo major reps específicamente en pantorrillas. Y eso es por ahorrar tiempo, porque ya he probado con todas las máquinas que hay en mi gimnasio, ya probé también con la prensa, me lastimaba los pies, entonces lo único que me quedó fue una prensa Hammer Strength que hay que ponerle discos, y la verdad es que no es una máquina pesada, por decirlo así, la tengo que llenar de discos, no me queda de otra, y consideré hacer major reps pues para tardarme un poquito menos de que tas, de hecho en la sesión que tengo el día de hoy de tracciones de espalda, como no es la sesión, digamos, tal cual de piernas, ahí decidí meter major reps. Y puede ser interesante, no necesariamente meter más series. En donde sí metí más series, en justo esos que me interesa mejorar la fuerza, pues para tener práctica con esos ejercicios, pero sabiendo que esas series no son a tope, no es así como que venga, fallo, no, en absoluto, eso sería creo que bastante contraproducente. Y sí, no siempre las opciones son una serie más, puedes extender una serie, pero hay que ver también cuál es el costo de estímulo y de fatiga. También lo que sí estoy de acuerdo es en algún momento sí exponerte a un volumen de trabajo más alto y ondular esa adaptación. O sea, nunca, al menos un mesociclo o 2 mesociclos al año, tener unas 5 o 10 semanitas de empujar series a grados de incomodidad, siempre y cuando no estés en un déficit tan acentuado y que tus recursos de recuperación sean buenos.
pero creo yo que eso pudiera hacerte entrar en un mood más atleta de alto rendimiento, ¿no? De alto volumen, no sé, el Canelo corre 3 veces al día, pues uno tratar de tolerar 4 o 5 series en múltiples ejercicios y ver la capacidad de recuperación, modulando la carga, evidentemente. Pero es un show con el subir series en culturismo porque es poner una balanza de cuánto me va a quitar con lo que ya tengo, o con mi día, o con el tiempo. Y sí, creo que ahí, por ejemplo, la parte de experimentar que comentas, pero o sea, al final, yo o al menos así lo trato de dividir. Oye, muy probablemente no existe tanta diferencia si un grupo muscular lo sigues entrenando entre 6, 10, tal vez 11 series a la semana, ¿no? Probablemente y empiece a ser diferente después de que metes después de 15, 16, 17, ok, a partir de ahí, por decirlo así, ese rango de series comparado con este otro, sí va a empezar a generar una diferencia respecto a tiempo de entrenamiento, rendimiento, distribución, etc., ¿no? Y ya después de ahí, tal vez el otro gran punto es ya cuando sobrepasas después de las 20 series, ¿no? Entonces, como que esos, al menos yo lo pongo así, esos 3 puntos de referencia son los que al menos yo tengo cuando intento experimentar, sobre todo con un volumen alto, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, ahí comentando de experiencia, justamente cuando inicié el año, yo tampoco, la verdad, no es algo que me agrade mucho el sobrepasar las 4 series, o sea, no me siento bien, me aburro, me canso más, o sea, no sé, no es algo que me agrade. Sin embargo, lo empecé a experimentar para ver qué sucedía. Y creo que, al menos de mi caso, sí la parte de la concentración, la parte de la cercanía al fallo, empieza a mermarse poco a poco. Y es bien interesante porque ahorita, por ejemplo, que estoy en el segundo meso de este año, la carga progresa y ya dejé de hacer 4 series. O sea, sigo haciendo, me mantengo 2, 3, particularmente para mí también. Es un punto muy óptimo, ¿no? Llego a meter 4 series únicamente, por ejemplo, en ejercicios en máquinas, por ejemplo, ahorita que se me viene a la mente, curl predicador, 4 series, o sea, ahí creo que no me genera mayor inconveniente, solo meto únicamente ahí, y en tríceps, en una que tengo extensión de codo, igual meto 4 series en días diferentes. Entonces, a partir de ahí, solo 2, 3 series, y particularmente cuando empecé a regresar a las 2, 3 series, es como que siento que la carga progresa mejor, la sensación y el foco está mucho mejor, y yo creo que eso igual es muy relevante porque pues tenemos todavía bastante nublado esta parte de la parte de dosis, o sea, de dosis respuesta, de saber, oye, si realmente meto 20 series, son 20 unidades, por decirlo así, más de hipertrofia, pues bueno, todavía creo que no es nada claro eso. Y justo como lo mencionan, el experimentar con distintos, al menos, grados de volumen en distintos grupos musculares puede llegar a ser interesante. Y creo que, como lo hemos comentado en repetidas ocasiones, pues el culturismo es una vida, ¿no? O sea, si quieres hacer esto durante mucho tiempo, pues definitivamente tendrás en algún punto de tu vida tiempo para experimentar con distintos volúmenes de entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos hablando respecto a ello, en pérdida de grasa, Dani, por ejemplo, ahorita, respecto a volumen, ya comentaste que, pues bueno, no hubo muchos cambios a posterior una vez entrando, pero ¿tú considerarías que en algunos casos podría ser interesante? O sea, el cambiar el volumen a la baja, a la alta. O sea, ¿qué casos puntuales? O igual, Fer, ahorita que se les vengan a la mente algunos que podría ser interesante hacer un cambio de entrada en el volumen. O si considerarían, sobre todo, ahorita se me vino a la mente, por ejemplo, cuando tienes mesociclos de especialización, por ejemplo, ¿no? De estar justamente alcanzando un nivel alto de series, por ejemplo. Ahí sí considerarían, por ejemplo, bajar un poquillo el volumen, regresarlo un poco a la base, al mantenimiento, o no sé con qué perspectiva, por ejemplo, tienen ahí. Para mí sería mejorar la capacidad de trabajo. Por ejemplo, justo lo acabo de hacer en peso muerto rumano. Usualmente eran 2 sets. Lo pasé a 3 sets, cuidando mucho la proximidad al fallo y todo ese rollo. Porque como uno de mis objetivos es obviamente mejorar isquiosurales, pero también el peso muerto convencional como tal, pues consideré, ok, pues fácil no va a estar, no es algo que me encante hacer, pero vamos a intentarlo. Y creo que poco a poco, justamente por el efecto de los esfuerzos repetidos, pues es tolerable y no debería haber mayor problema. Yo lo haría más que como una relación lineal entre hipertrofia y más series, quizás más por el lado de mejorar la capacidad de trabajo.
porque si es más hipertrofia, probablemente ni siquiera lo vaya a notar. Pero lo que sí voy a notar es que ya tolero una serie más y puedo progresar una serie más y estoy realizando más trabajo. Si creció medio milímetro más el isquiosural, pues está bien, es probable, pero yo ni cuenta me voy a dar, ¿sabes? Entonces no lo vería tanto por ese lado y lo vería por el contexto de en qué casos me gustaría mejorar la capacidad de trabajo. Sí, totalmente. Yo también tengo esa consideración cuando dices, deja, subo una serie o así. Primero es si la tolerancia al volumen actual pues ya es buena, pues irlo subiendo cuidadosamente, pero cuidando los aumentos drásticos en la carga. O sea, es decir, si subes una serie y está subiendo y subiendo la carga y subiendo la carga, esa serie es de mayor magnitud, por así decirlo. Entonces hay que entender la magnitud de una serie con la magnitud de también subir la carga y de aumentar la cercanía al fallo, porque ya no es solamente una serie. Eso es lo que se debe de poner a pensar cuando se aumenta una serie o se baja una serie. Una serie es más magnitud si la carga, de por sí una serie ya es más magnitud. Si la carga va arriba, ya es otra magnitud. Pero cuando la serie va abajo, ahí ya estás tú del otro lado ganando, porque tu intención debe de ser más fuerte, porque acabas de quitar una oportunidad, por así decirlo, de tolerar más volumen o lo que quieras. Entonces, por ende, esa serie vuelve la más efectiva en términos de hipertrofia, es decir, yo no bajaría una serie para quizás volverme, o sea, de en press banca, si tuviera tres, no bajaría a dos para subirle drásticamente la carga o la cercanía al fallo. Mejor bajaría a dos en una apertura o un pec deck o un crossover y haría esa serie más intensa. No sé si me explico. Sí, de hecho es algo justo, y justo con esas palabras, que cuando recién comenzábamos a trabajar con el buen Jorge Trejo, él me decía que como tenía menos series ahora en su programa, para él era como que pues menos oportunidades para exprimir esas series. Si, oye, solo tengo dos oportunidades para sacarle todo el partido a este ejercicio, pues hay que darle, ¿no? A diferencia de si tienes un programa que te pide cuatro series, cinco series, seis series, empieza a mermar como lo que comentabas, Ángel. Entonces, igual es acá y considerar cuando tú estás listo para meter otra oportunidad más, pues en general lo podemos hacer de forma proactiva y reactiva. Para mí, no sé ustedes qué opinen. De forma proactiva lo haría al inicio de un mesociclo, como comentaba, y de forma reactiva, cuando noto que ya no se está progresando en una métrica pues bastante arbitraria que es el volumen de la carga, ahí es cuando considero si es conveniente meter más o si simplemente uno de los objetivos o finalidades de un programa es mejorar la capacidad de trabajo. Así es como yo lo hago, solamente en esos contextos, no solo porque sí, y mucho menos con esta idea de pasar forzosamente cada mesociclo del mínimo efectivo al máximo de recuperación. Ya lo hice en algún momento en mi propio entrenamiento, no lo volvería a hacer. Creo que conviene más prestar atención a qué sucede con el estímulo que estás metiendo antes de meterle todavía más variables y tener todavía más ruido que ya no sabes pues, ni para dónde. Yo también lo hago más o menos de esa manera, de las primeras semanas del meso, si subo una serie de manera, o sea, literal, anotada en el Excel, o sea, que no es de manera proactiva, lo hago siempre en el músculo que quiero empujar o la habilidad que quiero mejorar o la especificidad del ciclo de especialización. No sé, si empiezo en laterales 2, yo sé que a la semana 2 o 3 del meso ya le voy a poner 3 por default, sin fijarme si voy a progresar la carga o la reps, eso ya lo tengo como que así estandarizado. Y de manera, ahora sí que también de cajón, sé que en algún momento voy a acumular volumen de manera reactiva, pero siendo proactivo con las decisiones de qué magnitud se va a componer ese volumen extra en volumen de la carga. Sí, ahí comparto completamente. Algo que a mí particularmente me ayuda mucho a tomar la decisión, por ejemplo, del volumen, es justo entender un poquito, echarte para atrás, saber, oye, ¿qué va a pasar durante este año? ¿No? Al menos así lo trato de decidir yo. ¿Cómo vamos a dividir el año? ¿En qué mesos? Y sobre todo teniendo en cuenta la parte de dónde terminaste el meso anterior, ¿no? Particularmente yo igual las primeras semanas, en la gran mayoría, por ejemplo, ahorita sigo haciendo frecuencia 3 de pierna y cuando pasa eso, siempre en las primeras semanas son casi dos series en todo, ¿no? Y hasta cierto punto, esa adaptación, esa el volver por decirlo así, tomar esa parte como de adaptación nuevamente a iniciar el meso, pero después de la segunda, tercera semana, el simple y sencillo hecho de empezar a colocar las series en tres,
ya empieza el volumen a tal cual, al menos así lo manejo yo, que ahorita, por ejemplo, todo este año estoy tratando de darle más prioridad a la parte inferior, sobre todo a los glúteos, es estar a la par de lo anterior, ¿no? O sea, si en el anterior yo me quedé con un buen progreso, seguía bien, nada del otro mundo, ok, trato de al menos alcanzar el volumen que ya tenía anteriormente y la parte justamente de, ya tengo esa capacidad de trabajo, ¿no? Y al menos igual, por ejemplo, con la parte de los pacientes, ahorita se me viene mucho a la mente, cuando alguien inicia a la hora de entrenar, ¿no? Oye, pero vamos a hablar de ciclos de especialización, en la parte, por ejemplo, de pérdida de grasa, ahorita que comentaba Dani, que si se dan cuenta va mucho a la par de tu forma que tienes de entrenar, de la prioridad que tenías antes de entrar en esa fase de pérdida de grasa, por así decirlo, ¿no? Entonces, como lo comentamos al inicio, encontrar ese split, esos días, lo demás, en una persona que va iniciando, en una persona que empieza a entrenar, pues oye, lo más relevante es muy probablemente darle, al menos así lo manejo yo, dos superior, dos inferior a la semana, 4 días, suficiente. Vamos a empezar a ver cómo respondes, ¿no? Y hacer énfasis sobre todo, que lo veo al menos así. Cuando hablamos ya de volumen de entrenamiento, creo que sí debe haber esa parte, ese entendimiento en que ya el volumen que estás haciendo lo puedes acercar lo suficientemente al fallo. O sea, sabes aproximarte al fallo dependiendo obviamente cómo lo tengas programado, porque si no, el volumen por volumen, pues no es interesante, ¿no? O sea, al final de cuentas, muy probablemente si empiezas a hacer series de 4 o 5, cada vez sin que te des cuenta, te alejas un poco más del fallo y esas últimas series a lo mejor ya no están lo suficientemente cercanas si no lo has hecho anteriormente y pues puede generar justamente esta parte de la fatiga, ¿no? Y entonces creo que ahí es interesante prestarle atención a este tipo de cosas y yo creo que ya ahorita estamos en un punto bien interesante respecto al volumen de entrenamiento, ¿no? Que creo que a medida que pasa el tiempo nos damos cuenta que, oye, tal vez no tengamos que mover tanto, o sea, seguir Y con las series. aparte, Ujú, sí, sí. por ejemplo, volumen, hablamos de volumen también por ejercicio y de lo que eso representa. Por ejemplo, ahorita en mi caso, hoy en día, si me dices sube una serie, lo quisiera subir en los ejercicios que, aunque suene contrario, que más demanda tienen en general. Por ejemplo, en un press banca, en una dominada con lastre, porque sé que me voy a tardar menos en reclutar esas fibras de alto umbral, en hacer una dominada lastrada aquí, que en hacer un pull down unilateral a 12, 15 reps. Entonces, al menos por mi inversión de tiempo ahorita y recursos, quiero reclutar al máximo lo más que pueda con una buena técnica y prefiero hacer 3 series en dominadas, 3 series en peso muerto, cuando en otro momento yo te diría, lo subiría en unas extensiones de cuádriceps, por ejemplo, o en un pullover unilateral, pero hoy en día sí que estoy tratando de darle ese pequeño giro a mi entrenamiento de back to basics, como lo comenté, pero para reclutar la mayor musculatura posible y no perder mucho tiempo en otros ejercicios y que no me cuenten que también se puede progresar así. Y hay un fenómeno que no sé si lo habían escuchado, es el fear of missing out. Y hay otro que es el parálisis por análisis, Ah, que luego a veces me mandan mensajes por Insta a algunas personas. Me han estado preguntando mucho, nada, pero de repente sí me preguntan esas cosas. Oye, ¿qué pasa si meto esto, si le cambio aquí? Pues no tengo idea, güey, haz tu programa y ya después tú mismo sabrás qué es lo que pasa. El fear of missing out es como que, por ejemplo, en el caso de Fer, hijo de su puta madre, es que ya no puedo entrenar los mismos días, ya son menos, y si meto menos este ejercicio, ya voy a perder. Es el miedo de estarte perdiendo de algo constantemente. Y el parálisis por análisis es que si le muevo aquí, entonces, ¿qué hago? Porque si afecto esto de acá. Creo que lo más sensato es tener un esquema sólido de tu entrenamiento que suene lógico, que obedezca a tus necesidades y disposición real de entrenar, es decir, no sería realista, pues voy los 7 días, güey, en algún momento puede que no, entonces no es realista, ¿no? Algo prudente es, ok, 4 sin problema, listo, ahí está, ya no le busques más, 4 días puedes ir, ¿qué puedes hacer en 4? Superior, inferior, superior, inferior y listo, ya está. Ahora, ¿qué ejercicios? Pues ok, como son menos días, probablemente entonces puedas meter justo movimientos multiarticulares que recluten mayor musculatura, como lo que comentaba Fer, y listo. Estableces rango de repeticiones, un RIR objetivo, y ya de ahí en adelante, lo que tienes que hacer es hacer tu bendito programa y aguantar un rato antes de decir, no me funcionó. En 2 semanas no te funcionó, pues cabrón, no, ¿cómo vas a saber, no?
Y eso es lo que veo mucho, como que ese miedo de que algo no va a funcionar antes de siquiera correr un programa o de buscar lo óptimo antes de siquiera comenzar un programa. Oye, es que hay un estudio de las 52 series. Bueno, eso lo que nos demuestra es que probablemente toleremos más de lo que nos creemos capaces y eso en algún momento se puede intentar, ¿por qué no? Pero no nos dice todo el mundo tiene que hacer 52 series para maximizar la hipertrofia, porque pues no es así, no es la idea. Y creo que es ahí donde se pierde mucho, de que muchas de Y las aparte, respuestas tú solo las tienes que encontrar y eso puede ser incómodo. y aparte, fíjate, en los estudios se ve 10 weeks of high training volume. 10 weeks, no 2 years. Es como, es como que hay momento para todo, para subir series, para Claro, bajar güey. series. Güey, hasta el propio estudio te está diciendo el tiempo que se subieron las series, no te está diciendo, debes de durar 5 años subiendo volumen. No sé por qué batallan tanto en sacar esas conclusiones, güey. Y yo la saco con sacar el abstract, dice 10 weeks, pues en 10 semanas lo intento, no lo voy a intentar todo el año. Sí, exacto. Es como que la necesidad de... Ningún paper nos va a dar las respuestas a un programa de entrenamiento. Un paper puede analizar un contexto específico. Por ejemplo, el incrementar a 52 series en un periodo, no recuerdo cuántas semanas ahí fueron, creo que sí alrededor de 8 días. Pero eso fue lo que es ese estudio. No te está diciendo todo el mundo que quiera maximizar la hipertrofia de aquí en adelante 52 series. Y creo que muchas personas de inicio lo que buscamos en los papers es eso, respuestas que me digan qué hacer. Y Eso por solo te lo qué. irá diciendo, obviamente, la aplicación de esta ciencia, pero de los fundamentos, de los principios y de tu propia experiencia. Que no recuerdo con quién lo tuviste esa charla, Ángel, si no me estoy equivocando, pero eso es parte de la práctica basada en evidencia, la experiencia del propio coach y las necesidades del individuo, no solo los papers. Y eso ninguno te los vas a hallar. Y ahorita, fíjate, me hizo recordar mucho que seguramente alguno de ustedes lo ha visto, digo, no contra nadie estoy hablando ni nada de eso, sin embargo, por ejemplo, sí podría llegar a ser un tópico común, es decir, oye, si estás en fase de pérdida de grasa, en la hora de entrenamiento trata de procurar disminuir la fatiga y la selección de ejercicios empieza a ser interesante, porque a lo mejor no sería inteligente meter una sentadilla y reemplázalo, por ejemplo, por una prensa o por una sentadilla hack, ¿no? Ok, tiene sentido, es lógico, se entiende y es un punto, pero creo que es importante y relevante sí saber eso o ese dato o esa información donde lo está extrayendo, qué rol juega a la hora de programar tu entrenamiento de tus clientes, ¿no? Ahorita digo, a lo mejor para muchos empieza a ser disruptivo el decir, oye, pues estás en definición, ¿cómo estás haciendo singles, doubles, overhead? O sea, que son ejercicios que, como lo mencionaban por ahí, Fer, son multiarticulares, ¿no? Por lo regular, esta parte de, que tú mismo lo dijiste, Dani, tal vez no tiene un muy buen ratio estímulo-fatiga, pero es sumamente relevante que justo una de las piezas claves del entrenamiento en personas que queremos o tenemos como fin la composición corporal, pues es la adherencia justamente. O sea, es muy importante también tener en cuenta que en ese momento está jugando un rol en tu entrenamiento y por qué, oye, pues simplemente lo decido no cambiar porque lo quiero tener y porque sé que está ahí. Y ojo, yo creo que sí hay una gigantesca diferencia entre hacer esto a decir, ah, ok, ahora mi entrenamiento es completamente todo circuito porque si hago circuitado todo me va a generar más gasto energético y eso va a ayudar a pérdida de grasa, ta, 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 ta. Eso yo creo que ahí, por ejemplo, ok, tal vez no es una decisión tan interesante, pero cuando hablamos dentro de este margen, por así decirlo, que creo que ya todos tenemos bien entendido, volumen de entrenamiento, cercanía al fallo, distribución de las cargas, etc., pues yo creo que ya a partir de ahí podemos movernos mucho, ¿no? Y no quedarnos únicamente con esto nos dijo cierto estudio, o esto debería ser lo óptimo, o esto debería ser lo lógico, sino que pues tenemos un muy buen cuadro, por así decirlo, donde nos podemos navegar bastante bien, y aquí es donde entra justo que extrayendo un fragmento por ahí que recuerdo de la infografía que apenas subió Lau, está muy buena. La hipertrofia es muy permisiva, ¿no? O sea, es muy permisiva, no es como que tienes que ser tan específico como quiero aumentar mi fuerza en bench. Pues ni modo, hay que hacer bench, o sea, no hay otra, ¿no? Tener ese grado de especificidad es muy importante para esa tarea. Pero cuando hablamos de hipertrofia, podemos jugar bastante, cuando hablamos de pérdida de grasa también podemos jugar bastante con las variables que tenemos, y ahí es donde, ahorita no me dejarás mentir, Dani, pues el camino deja de generar tanto ruido y esa parte que mencionas del parálisis por análisis, pues tratar de, oye, vamos a implementarlo, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede y no tener miedo a perder algo, que yo al menos así yo llego a un punto en donde lo pude ver de esa manera,
te vas a perder de algo. Pues obviamente, es imposible que no te pierdas de nada. O sea, tienes que perderte de algo en cualquier aspecto de la vida. O sea, en un momento en el que le pongas atención a esto, por añadidura te estás perdiendo algo. Entonces, creo que aventar o al menos tener esa decisión en tu entrenamiento, con tus pacientes, lo demás, es la principal tarea ahí, pues es extraer los datos y ver qué camino te vas creando tú mismo en tu entrenamiento o como coach también con las demás personas. Y también ahí añado que la hipertrofia también demuestra lo que no has hecho. O sea, o aplicar intensidad o aumentar un poco más tu volumen. Si aumentaste el volumen y todavía no ves los suficientes resultados, pues aumenta la intensidad o entrena con alguien que te haga aumentarla y conocer otros grados de esfuerzo que no conocías. Ese es el pedo de la hipertrofia, que hasta que no se vea, no te la compro. Fíjate que eso lo veo mucho en mi gimnasio. Veo gente que sí mete un montón de series, pero o sea, no veo ningún indicador de esa proximidad al fallo que pueda apreciar a simple vista. Simplemente no lo veo. Y después, cuando pasen los meses, los años, de que, pues es que mi genética, ¿sabes? Este tipo de cosas. Pues mira, no lo sé, probablemente si no se estandarizó la proximidad al fallo, creo que ya desde ahí pues nos estamos perdiendo de bastante. Pero si eso ya está, creo que lo que te pudieras perder haciendo referencia a lo que comentabas, Ángel, pues ya es mucho menos, porque ese grado de esfuerzo, esa piedra angular del entrenamiento en hipertrofia ya está presente y lo ha estado presente y no tiene por qué cambiar durante déficit, superávit, lo que sea, simplemente regular una que otra cosilla, ya te vas conociendo tú mismo y listo, no tiene que ser la cosa más complicada del mundo, porque la hipertrofia justamente es bien barco, puedes hacer un montón de cosas pero sí te exige cierto umbral de trabajo y cierto umbral de intensidad. Si no cubres eso, pues ahora sí, ahí sí deberíamos tener el fear of missing out. Sí, yo lo veo con el Pepe, güey, las veces que he entrenado con él, digo, a la verga, o sea, no es normal, güey, este pedo, y está muy mamado el vato en persona, ha progresado en un año, pero un chingo, güey, un año y medio, no sé cuánto ha pasado, pero un chingo. Entonces, digo, es que la intensidad que se ve en sus reels no es nada que ver a la que se ve en vivo, güey. O sea, hasta te asusta de cuando agarra la primera serie, ya te culea y eso que ni le estás dando tú. Dices, güey. Y pues tratas de emparejar esa intensidad. Entonces yo sí les recomiendo a todos los que vean Gym Rats que calen entrenar con algún Gymbro chido, obviamente, Sí. no uno que te lleve al fallo en todas las series, porque si no te vas a sentir un fracaso en tu entrenamiento, pero al menos sí ondular esa experiencia. Ese es el juego difícil. Proximidad al fallo, no necesariamente al fallo, pero no tener miedo a llegar a ese fallo y saber Ajá. qué hacer, cómo, cuándo y dónde. Eso es creo que lo poco más complicado, porque híjole, es difícil hasta que no lo experimentas, entender que un RIR 1 no es fácil, un RIR 2 no es fácil y que está perfectamente bien, incluso necesario de repente llegar al fallo muscular momentáneo. Eso hasta que lo vives realmente entiendes, ah, ok, entonces por aquí va la cosa. Sí, creo que ahí con la parte de la intensidad comparto igual demasiado porque al final el acercarte, el tener esa cercanía en ejercicios, por ejemplo, tal vez, oye, no es tan complejo, tan, por decirlo así, esa sensación como que de repente te sudan las manos cuando vas a hacer un ejercicio que sabes que va a estar sumamente intenso, es muy buena. Y, por ejemplo, en un curl, ¿no? Bueno, pues va a ser incómodo, va a doler, sí, pero no es algo que pueda definitivamente tener tanto disconfort. A diferencia, por ejemplo, de una sentadilla hack, ¿no? De un remo, por ejemplo. Y ahí es donde ese tipo de implemento por saber qué capaz eres, yo al menos así lo planteo. Es que puedes, es que, o sea, tal vez por dentro, a la hora de que tú empiezas a tener estos pequeños percances, por así decirlo, con acercarte al fallo, ¿no? RIR 3, RIR 2, lo demás, pues definitivamente existe esa, por decirlo así, ese desbalance entre lo que tú estás sintiendo, tú que estás haciendo la serie y que a lo mejor no es algo común para ti, a lo que se ve de fuera. Porque al final de cuentas, cuando estás por fuera, pues no miente. O sea, de ahí es donde toma importancia esto que dices, ver que yo empato igual completamente con eso. Alguien que entrene contigo, que igual esté pues con este foco de entrenar fuerte, o sea, que igual justo sepa exprimirte hasta dónde, ¿no? Y no como lo mencionaste, no, pues todo el fallo y lo demás, sino que sepa realmente exprimirte, decir, ok, vamos a llevarla a RIR 2, RIR 3 y tener ese foco externo igual, es algo sumamente útil.
no me atrevería a decir indispensable, porque tampoco, pero sí es útil. Y creo que ahí es justo cuando empiezas a abarcar esa piedra angular que comentabas, Dani, de la hipertrofia, la cercanía al fallo, que puede verse muy simple, que puede verse muchas veces que ya está dada por hecho, pero madres, o sea, ya realmente acercarte, cada vez tú tener, por decirlo así, referencias distintas de lo que es tu RIR 2, tu RIR 1, tu fallo, o que es una tarea interesante y sumamente desafiante, al menos para mí, yo creo que sí, entrar en ese, por decirlo así, en ese contexto de empujarte a esos límites es algo que muy interesante y que yo creo que ahí sí se pueden estar yendo de repente pues muchas gains o te puedes estar perdiendo de algo si a lo mejor si tu referencia la tienes pues un poquito de, sé que es intenso pero no tanto, ¿no? Y tener el simple hecho de grabarte, igual, por ejemplo, yo creo que eso es sumamente útil también, grabarse, es algo que cada vez te hace empujar o llegar a grados distintos de intensidad y puede ahí estarse escondiendo, por así decirlo, ganancias interesantes. Sí, yo diría que mucha intensidad, no siempre, o más bien, sí, no siempre y no en todo. O sea, siempre manteniendo un rango considerable, porque si no ya nos vamos al otro extremo de la old school, Claro. de demasiada intensidad, que está muy bien, está perfecto, pero cuánto la mantuviste, cuánto te repercutió en una lesión, cuánto te tuvo que parar una semana de entrenamiento, dos molestias, muchas agujetas, tener que cambiar otra vez el split, tener que mover días de descanso, tomar antiinflamatorios. O sea, ya nos vamos a otro extremo que quizás el gym rat no está acostumbrado a escuchar, pero que pasa en México y en todos lados. Entonces, de intensidad, diría siempre, pero no en todo. Moverse en matices, creo que es lo más difícil de aprender Ujú. pues en todo el rollo, en todo el trayecto de entrenamiento y nutrición, no casarse con ningún bando. Creo que eso sí es complicado porque te genera incertidumbre, de que muchas veces las preguntas que hacemos pues, no son las correctas. La pregunta correcta no es, oye, entonces entreno al fallo o no. Creo que la pregunta mejor formulada sería, ¿en qué contextos sería más interesante llevarlo al fallo muscular momentáneo y en cuáles otros mantenerse un poco más lejano? Cambia totalmente el contexto. ¿Qué split de entrenamiento es el mejor? Ya desde ahí estamos mal. ¿O qué ejercicio es el mejor? ¿Sabes? Que las preguntas que hacemos muchas veces limitan el conocimiento que podemos obtener. No, si ya de entrada piensas en cuál split es mejor, no vas como por el buen camino de la programación, porque el split solamente es ponerle un nombre al orden de los estímulos, literalmente, o sea, es eso. Si metes torso completo, pues se llama torso. Si metiste todos los músculos, si no metiste espalda y bíceps, pues se llama push. Y ya, es lo único que cambia el split, pero no es el split que te va a hacer ganar masa muscular. No, realmente es la organización de los estímulos y el split, pues es para que suene chido. Te puedes inventar los nombres. Sí. A ver cuál saco, güey, cuál me invento. Sí, güey, yo les pongo nombres a mis mesociclos acá mamonzones para motivarme yo solo. Ah, huevo. Cuando regresamos de pandemia, el mesociclo se llamaba el regreso, obviamente. Cuando quería llegar a 80 kilogramos la primera vez, fue Operación 80. Y ahorita es Criminales de la pérdida de grasa. No sé dónde salió, probablemente de Smooth Criminal de Michael Jackson, pero pues es lo de menos, ¿no? Es como que X Yo, es meramente en función al individuo. yo me voy a preocupar cuando ponga el retiro. No mames. Vale, man. Mesociclo del retiro. El retiro no, ya valió madre, güey. Pues carnales, creo que con esto cerramos Pero el ese ya no episodio. sería meso, güey, ese ya sería macro, güey. Sí, ya, güey. El, Ya el último terminaría macro. con ejercicios de equilibrio y todo el pedo, güey. Ya estaría. No, no mames. Ya. Pues carnales, sin más, ya creo que ahí dimos muy buenas conclusiones para cerrar justamente este episodio, que fue más como hilar un poquito lo que faltó que comentar el anterior, perdón, el 90. Aquí lo cerramos en el 91. Sin más, digo, yo no tengo nada más que agregar, no sé, Fer, Dani, algo que agregar antes de pasar a las recomendaciones de esta semanita. No, todo bien, todo claro. Muy bien, Dani. Solo eso, que corran el programa que estén haciendo, que lo ejecuten y ya después las respuestas a veces llegan solitas.
prestando atención a indicadores y también tratando de formular mejores preguntas. Listísimo, pues con eso cerramos este episodio número 91. Como siempre, carnales, un gusto, un placer completamente venir con ustedes aquí a platicar, a conversar respecto a estos temas. Y pues bueno, listo para cerrar el 91. Recomendaciones musicales. ¿Qué tenemos para esta semana, Fer, Dani? ¿Qué les dejamos a los Gym Rats? Una de Chayín Rubio que se llama El Mejor. En Rubio, el mejor. Ok, listo. Ahí lo tenemos, Dani. Como es 10 de mayo, una que escuchaba con mi jefita cuando estaba más morro, que se llama Día Cero, la versión unplugged de La Ley. Ok, listísimo. Día Cero. Listo, yo les dejo esta última que sacó Kendrick ahí tirando, ¿no? Que está bueno ahí entre él y Y Drake. ese, órale. Entre él y Drake está interesante. Meet the Grams, si no me recuerdo, creo que así se llamaba. Meet the Grahams. Meet the Grahams, perdón, ahí. Esa está buena. Ahí se las dejo para quien esté ahí en tiraderas. Está bastante chingona la rola. Pero bueno, sin más, carnales, ahí la dejamos. Cerramos el episodio número 91. Muchas gracias a todos los que nos escucharon en Spotify y también para los que nos escucharon y vieron en YouTube. Todo lo que comentamos al inicio, links en la descripción de este episodio, tanto en YouTube y en Spotify. Sin más, muchas gracias a todos y nos estamos viendo en el 92.